Uno, dos. Uno, dos. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes, señor María Rosa. Ok, jóvenes, buenas tardes. Sean bienvenidos a su clase de Java. Ya vimos cómo trabajar gráficos, pantallas, formularios, campo de texto y el movimiento de las barras horizontales. Y más adelante vamos a agregar barras horizontales, verticales, para que se parezcan más a una ventana de Windows. Y estábamos platicando con señor Marielos que el avance de todos ha sido muy bueno. Entonces vamos a hacer un examen para el día viernes. Pero hoy vamos a hacer las preguntas. Hoy vamos a hacer nuestro cuestionario. Entonces, como hemos trabajado aquí para ustedes, es mejor trabajar visual que con texto. Entonces, viendo cómo funcionan los programas, es más fácil entenderlos cuando vemos las ventanas ya en nuestra computadora. Entonces, ahora vamos a ver los primeros programitas que hicimos, los primeros códigos y los últimos, para ir especificando cada una de las partes que componen el código. Entonces vamos a hacer las preguntas. ¿Qué quiere decir esta línea? ¿O qué significa, qué es lo que hace esta línea? Y con nuestras palabras vamos a responder lo que hace cada línea que vayamos preguntando. Entonces, lo que sí les voy a pedir aquí, en especial a David, es que necesitamos un cuaderno y un lápiz para ir copiando las preguntas y las respuestas. Cuaderno para copiar, por favor. Necesitamos cuadernos, David, por favor. En la computadora, ¿no? Cuaderno y un lápiz. O una hoja, lo que sea, una hoja. Una hoja, va a buscarla en la computadora, ¿no? Hacer cuestionario. Lo que hicimos, el primero que nosotros hicimos al principio fue este programita que es el que se inicia con todos los lenguajes de programación. Entonces, tiene varios componentes que ahora que ya los hemos usado, vamos a presentarlos primero como una pregunta y nosotros vamos a dar la respuesta de una vez. En el lenguaje de Java, si se recuerdan, dijimos que la computadora entiende de derecha a izquierda.
no de izquierda a derecha. Entonces, ella, por ejemplo, dice TSU es el nombre. La clase, o sea, pero y el tipo de clase que es. Por ejemplo, los programas dentro de Java se definen por esta palabra, clases, clase. Y cada clase va a definir un código específico. ¿Y cómo la vamos a poder trabajar? En el caso de esta clase va a ser pública. Esto quiere decir que en todo el programa vamos a poder usar todas las instrucciones que estén después de este corchete. ¿Cuál corchete? Disculpe, Roy. A ver si. Ok. Repasando entonces sería que la clase TSU, que es pública, va a ser un mensaje, que es este. Entonces, ayer se dieron cuenta que los códigos pueden llegar a ser grandísimos. Y para no estar repitiendo el código cada vez que lo necesitamos, nosotros le ponemos un nombre a esa parte del código. ¿No? Y entonces cuando nosotros estamos ahí le decimos que use tal clase. Por ejemplo, esta clase se llama TSU. Entonces, aunque yo lleve muchas líneas escritas en otro lado, y yo lo que quiero es dar este mensaje, yo solo digo en esa parte del programa, use la clase TSU y ella va a leer todas estas líneas juntas. ¿Ya? Esto es como que nosotros estuviéramos cocinando y tuviéramos los ingredientes ya preparados. O sea, si vamos a necesitar algo que tenga que hacerse nuevamente, solo vamos y agarramos la parte que ya está preparada y la ponemos en su lugar. Esta programación la conocemos como clases, objetos, métodos. Todos esos nombres es lo mismo. O sea, son las partes que componen el código. Ah, entonces, ¿va a hacer usted ahí algo? Partes que Sí, componen. vamos a ir explicando cada una de estas partes para que, pero lo que yo necesito es que, ¿cómo le dijera? Yo voy a usar una pantalla aquí a la par para ir escribiendo qué significa cada una de estas cosas. Mejor fíjese, Roy, y ponerle tal vez un número, un color o algo para que lo asocien. Bueno, Porque entonces, solo así se van a hacer bolas. sí, exacto. Entonces necesito cambiar pantalla para poder usar dos ventanas al mismo tiempo. Ok, entonces del lado, una ventana va a tener el código y en la otra ventana voy a ir haciendo la pregunta y la respuesta para que la vayamos copiando dentro de nuestro cuaderno. Ok. Les digo que primero pongan atención y mejor cuando usted diga copiar, ya copian para que no van a copiar y no me ponen atención. Sí.
Voy a ir escribiendo todo, después, incluso lo que copiemos, cuando sea el momento lo copiamos. La cosa es no perder la atención con usted. Ujú. Bueno, la palabra que voy a escribir, no sé si ya la conocen. Ujú. Muy bien. Entonces, la primera línea que vemos aquí en el programa dice, por ejemplo, que es... Voy a escribir entre comillas lo que va a ir dentro del código. ¿Qué dice David? David, es un cuestionario, no es del código. El código está ahí. Lo de acá, de la pantalla, es lo que van a repasar. ¿Sí? Que por qué estaban las comillas, que ya estaba diciendo y luego que no, que es el cuestionario y el otro lado es el código. Ujú. Muy bien. Entonces, la respuesta es una clase. ¿Cómo pudiera hacer esto, señor? Disculpe, es que fíjese que como la palabra class se traduce como clase, pero no quiero Ajá. confundirlos a ellos de que es una clase de estudios o no es una aula. Pero clase de, Entonces, quiere decir que es algo, un tipo. sí, exacto, es una clase pública. No, es que no es clase de aula, sino de... Ok, no sé si usted les tradujo lo que escribí. Sí, cabal, Ah, Roy. Por eso estaba haciendo señas al mismo tiempo. muy bien, señor. Entonces, cuando hagamos códigos más grandes, se va a entender mucho mejor esto, pero esta es la definición. Ya. Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué es esta línea? ¿Qué es o qué significa? Significado no tiene, sino que esta es Ah, muy una bien, acción. Esto es una muy bien, acción. Esto es algo que va a hacer algo. muy bien. La respuesta
como habíamos platicado al principio, como Java es un programa bastante antiguo, los lenguajes de computadoras no usaban palabras como las nuestras. Solo hacían códigos y cálculos matemáticos. Y cuando ya empezamos a interactuar con las computadoras modernas, las computadoras personales, entonces empezaron a necesitar palabras de los seres humanos. Entonces tuvieron que implementarse adentro del código, decirle a la computadora que íbamos a usar palabras. Eso quiere decir string, es un tipo de variable. Otra pregunta. ¿Por qué usamos corchetes? Tipo llave, ¿verdad? Para cerrar, dice Emily. Para cerrar, para abrir y Sí. cerrar. Ok. Eso también quería decir Alejandro, para abrir y cerrar, dice. Sirve para abrir y cerrar un código específico. O sea que si vamos a hacer un saludo, va a ser dentro de esas llaves. Si vamos a hacer sumas, en otra llave. Si vamos a hacer restas, en otras llaves. Entonces así nosotros le decimos a la computadora que entre esas llaves va a haber una instrucción. Todas las instrucciones que estén ahí se van a ejecutar juntas. ¿Ok? ¿Para qué usamos los paréntesis? Para finalizar, dice David. Finalizar, paréntesis. ¿Sí? Los paréntesis los usamos ¿Cómo así el tipo de contenido? cuando va a ser una variable de letras. Yo, por ejemplo, hago el paréntesis y le digo, van a usar letras. Así como aquí, por ejemplo. Si yo le digo a la computadora que voy a usar palabras, entonces le doy la instrucción a través de los paréntesis. Y ya después, dentro del paréntesis, le especifico que van a hacer palabras. Si fuéramos a usar números, entonces yo tendría que cambiar la palabra string por la palabra int para decirle que vamos a usar números. Entonces ella entiende que con las paréntesis nosotros le damos el tipo de datos que vamos a usar. Tal vez un tipo de dato para que ellos entiendan más aquí. Tipo de dato que vamos. Porque así vamos desglosando en las partes que lleva todo. Sí, Ahora, perfecto. ¿para qué?
¿Sí, Alejandro? Las comillas. Permítame. Para escribir lo del mensaje. Lo que vamos a preguntar o lo que se va a escribir ahí, ¿verdad? El contenido, dice. Exacto. Ajá. Correcto, Alejandro. Y Emily dice el tema más importante para aparecer el código. Ujú. Correcto, Emily. Ok. Ok, ahí vamos desglosando todas las partes que tiene este código. Ya sacamos un cuestionario de este pequeño código que tenemos aquí. Aquí tenemos otras palabritas, por ejemplo, system, out y print line. Vamos a hacer preguntas sobre eso para ver qué es cada una de ellas. ¿Respuesta? ¿Alguien tiene idea? No sé, dice. Ok, cuando ponemos la palabra system, es una orden para la computadora. O sea que cuando el código llega y lee la palabra system, ya sabe inmediatamente que le estamos hablando directo a la computadora. Y eso viene relacionado con las palabras que vienen pegadas a ella. Por ejemplo, la palabra que sigue, ¿cuál es? ¿Qué significa? Out. La respuesta. ¿Ideas? No, Roy. Le estoy diciendo a la computadora que saque información. O sea, le estoy diciendo en el sistema, cuando uno las dos palabras ya, system out, le estoy diciendo a la computadora, saque información. Y la otra palabra que está ahí, esa ya la hemos usado. ¿Tienen alguna idea? Alejandro. Igual. Como en las comillas. Como la respuesta, lo de la pregunta.
¿O del mensaje? Ok. Lo que le estoy diciendo a la computadora es una instrucción para que visualice un mensaje o un resultado. ¿Por qué? Las computadoras antes sacaban la información por medio de unos papelitos delgados que tenían un código. Después ya tuvieron un papel más grande para sacar la información. Por eso se conoce con el término de print, de imprimir. ¿Es igual a imprimir o parecido? Eh, al principio solo podíamos imprimir porque las computadoras no tenían pantalla. Entonces la instrucción se empezó a usar como print. Entonces lo que le estamos diciendo con print line es una instrucción para que visualice el mensaje, o sea, lo que vimos, entre comillas, que salga, que se pueda ver. Muy bien. Ok. Entonces, para avanzar un poquito y no aburrirnos, no cansarnos, copiemos estas preguntas para mientras en nuestro cuaderno. Creo que no entendieron esto último. Nadie está trabajando. Ah, hicieron cara de que no quieren copiar. Exacto, por eso les estoy dando por poquitos las instrucciones, porque chicos, ¿no les gusta copiar? No, dice Ricardo. Sí, dice Willy. No, dice Ricardo. Ya. Y los demás también. Yo le platicaba al señor Marielos al principio de las clases que para mí es importante que escriban, Ajá. porque nosotros tenemos que aprender a escribir y a escribir correctamente los códigos. Y así vamos asimilando la información que estamos viendo. Porque si le tomamos foto y ese día ustedes no tienen su computadora o no tienen su celular, no se van a recordar, van a empezar a buscar y no van a tener dónde buscar la información. Pero cuando nosotros empezamos a relacionar nuestra mente con nuestra mano escribiendo, la información se queda en nuestro cerebro. Y entonces yo les puedo decir a ustedes, mire, hagan favor de imprimir, hagan un código que dé un mensaje a las personas que están presentes. Y si ustedes no llevan su celular o su computadora, van a decir, no puedo porque no tengo la información. E imagínense estar buscando todas las instrucciones en foto tras foto tras foto, es muy complicado. Entonces a veces se siente cansado. Yo entiendo que es cansado estar copiando, pero es la única forma de que entonces ustedes aprendan, pero que se les quede. ¿Ok? Es que mala escuela y esto, dice Ricardo, pero. ¿Y en la escuela sí copian, Ricardo? Ah, sí.
Deberes, deberes, deberes y mucho. Sí, yo entiendo, pero igual, miren, la ventaja de esto es que ahorita que estamos aprendiendo, estamos copiando. Cuando ya nosotros lo sepamos en nuestra cabeza, ya lo tengamos, ya no vamos a estar copiando tanto, porque ya lo sabemos, ya sabemos hacer los códigos, conocemos las instrucciones. Entonces ya puedo dar yo instrucciones, decirles a ustedes con palabras qué hacer y ustedes van a recordar fácilmente. ¿Ya? Así como trabajar en la pantalla negra, al principio les costaba. Y ahora ya todos se mueven bien en la pantalla negra, hacen carpetas, escriben, todo lo hacen bien. Se me olvidó, dice Rica. Pero si no copian, entonces cuesta más recordar las cosas. Yo entiendo que es mucho y por eso solo hice unas pocas preguntas ahorita para que las copiaran y después no les mandara ya un gran listado para que copiaran. Entonces eso sí ya es cansado. Mejor ir por partes. Bueno, después de haber hecho una aceptación de que sí, Ricardo. Sí, Ricardo. ¿Solo copiamos y terminamos con las respuestas? No, tenemos clases normal, tenemos las 3 clases, pero todavía falta ver más códigos, más instrucciones. Porque es preferible que copiemos 8 preguntas ahorita y no 30 preguntas después de un solo. Lo que sí es que en lo que estuvimos aquí tratando de convencerlos para que escriban, se me acabó el tiempo. Un minutito. Se va a cerrar. Entonces, Roger, En la siguiente clase vamos a copiar. y si les adelantan, ¿no? Y que nos enseñen que copiaron. ¿Cómo puedo hacerlo? Pero que nos enseñen que en verdad copiaron, que les mande la foto. Ah, ellos ¿Cómo no lo van han a hacer? copiado nada todavía. Ah, bueno, yo para Y adelantar. si se los mando también va a dar lo mismo porque no van a copiar. Ah, no, pero que enseñen el buen. Pero en el otro tiempo. Sí, pero la idea estamos, de los 10 minutos es que ellos tomen un descanso ahorita 10 minutos. y Vayan, salgan y coman algo, que caminen anden, o que vayan al van a baño, no sé. copiar y vamos a trabajar. Sí, creo. Regresamos a la misma hora. ¿Qué es Cuenta, 6:40, va? a las No sé, 6:50. 6:50. Ay, mi cerebro, disculpe, Roy. 6:50. Regresamos, chicos. Nos vemos en un ratito. Por favor, regresan. Estamos practicando. Ya no examen.